Bendiciones, bendiciones a todos, bienvenidos otra vez a este programa, toda la luz de la palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de enseñanza bíblica profunda. Hoy vamos a estar siguiendo la segunda parte de la serie que se había titulado ¿Qué ocurre o qué pasa después de la muerte? ¿Sí? La primera parte que habíamos visto se estuvo tratando sobre la dicotomía del ser vivo, es decir, cómo está compuesto el ser vivo. ¿Sí? Habíamos investigado, habíamos escudriñado las escrituras y habíamos visto que la palabra alma era sinónimo de la palabra espíritu, que cuando la Biblia dice espíritu o el espíritu vuelve a Dios que lo dio, en sí está diciendo el alma vuelve a Dios que lo dio. Si el hombre está formado por dos partes, solamente dos partes, cuerpo del polvo de la tierra. ¿Sí? Después Dios sopló aliento de vida en él. Y nada más. Esta creencia de que el ser humano es tripartito no es así. Se confunden los versículos, confunden la interpretación del texto. Hay versículos en la escritura que aparecen 4 partes del ser vivo y eso no significa que el ser humano ahora tiene 4 partes. No, el ser humano tiene 2 partes. ¿Tú quieres saber cómo está formado el ser humano? Tienes que ir a Génesis capítulo 2 verso 7. Ahí vas a saber cómo está formado el ser humano. Que el ser humano está formado de 2 partes. En la teología se le llama la dicotomía. Así que ya sabiendo eso, ¿sí? Ya sabiendo que el ser humano está formado de 2 partes, una parte terrenal, una parte espiritual, una parte que se puede ver y la otra parte que no se puede ver, que el alma sale del cuerpo, que el espíritu, vuelvo a repetir, es indistinto el término, espíritu y alma es indistinto. Cuando el ser humano muere, el espíritu, el alma sale de él y ese espíritu, ¿a dónde va? ¿A dónde irá? Quizá alguno rápidamente contesta y dice al cielo va, si es bueno, y al infierno, si es malo. Vamos a estar estudiando en esta parte, esta segunda parte, a dónde va ese espíritu, esa alma que sale de una persona que ha fallecido, ¿sí? ¿Dónde va? Pero antes de empezar este programa, te quiero pasar el número de la radio para que te puedas comunicar y puedas hacernos preguntas. Hace poquito subimos un video donde estuvimos viendo por qué Cristo sanaba con la saliva, por qué hizo 3 milagros usando su saliva. Estuvimos viendo ese versículo, lo estuvimos profundizando y llegamos al conocimiento a través de meternos en el primer siglo, que era una tradición que el primogénito sanaba con la saliva, y como los fariseos ponían en cuestión que Jesús sea primogénito, Cristo demuestra, valiéndose de esa tradición, que él era el primogénito. Tú puedes mandarnos preguntas de cosas que tú no entiendes, cosas difíciles, y nosotros desde el programa te estaremos contestando. Ahora te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Te lo repito de nuevo, 11 62 13 55 30. También puedes escribirnos y ver el contenido que vamos subiendo en la página de Facebook MEB Exhortar. Así nos puedes localizar. Así que ya con esto podemos dar inicio a esta segunda parte de esta serie. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre? Primera parte, vimos la composición del ser humano en 2 partes, no en 3 partes, en 2 partes. Eso es lo que la Biblia enseña. El cuerpo físico va a la tierra y el espíritu, el alma de ese ser vivo, va a un lugar y sigue existiendo, sigue consciente esa persona. No es que duerme, sigue consciente. Pero ¿a dónde va esa persona? En esta segunda parte vamos a estar viendo a dónde va. Acompáñenme al estudio del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el Seol. Este estudio se va a titular Toda la verdad sobre el Seol. En esta serie, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué ocurre después que el ser humano muere y el alma o el espíritu, es indistinto, recuerden, sale de ese ser? ¿A dónde va? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Sí? ¿Qué enseña? Hay tantas cosas que se dicen, que va al infierno, que va al cielo,
que va a un lugar donde no tiene vida, donde están dormidos, donde dejan de existir, no están conscientes. Hay tantas posturas sobre este asunto, pero vamos a ver y escudriñar profundamente en esta sección, enseñanza bíblica profunda, para descubrir qué realmente ocurre después de que el alma o el espíritu sale del ser vivo. Te muestro la primera pantalla. Esta es la primera pantalla, dice toda la verdad sobre el Seol. Parte 2, video 2. Vamos a pasar a la primera pantalla de este estudio. Dice el título: Diccionario Strong, Seol igual a Hades. Vamos a estar viendo si es la misma palabra, si es lo mismo, Seol y Hades, o si es diferente. Dice así el Strong, dice Seol en hebreo, mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo. Eso es lo que dice la palabra, lo que significa la palabra Seol en el hebreo. ¿Sí? Hades, vamos con la palabra Hades. Hades en el griego, y Hades significa el lugar, estado de las almas que han partido. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Vamos a seguir profundizando. Pero eso es Seol y eso es Hades, un lugar donde van las almas que han muerto, que han partido. Es un lugar para abajo, como subterráneo, donde están todos los muertos. Vamos a ver qué dice la palabra Seol en el hebreo, es la palabra Hades en el griego. Es decir, Seol y Hades es la misma palabra, solamente que Seol es en hebreo y Hades en el griego. Es como que yo te diga hola y hello, ¿es la misma palabra? Sí, solamente que hola es en español y hello es en inglés. Vamos a ver de dónde sacamos esto y cómo descubrimos que es la misma palabra. Vamos a ir al Salmos 16, verso 10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta palabra está en hebreo, en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de Hechos, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas palabras en arameo, algunos versos en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2 verso 27, que fue escrito en griego. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese que el apóstol Pedro es el que está diciendo esto. Él cita textualmente el Salmos 16:10, pero él dice, acá está escrito Hades, no Seol, es lo único que cambia. Quiere decir que Seol y Hades es lo mismo, solamente que Hades fue en griego, escrito en griego, y Seol en hebreo. Entonces acá descubrimos que la misma palabra es el mismo versículo, solamente que uno es del Antiguo Testamento y el otro es del Nuevo Testamento. Salmos es del Antiguo Testamento y Hechos es del Nuevo Testamento, y cambia la palabra Seol por Hades, por tanto es la misma palabra. Acá ya solucionamos un tema que se cree que son distintas cosas, y no es distinto, es lo mismo. Vamos a seguir. ¿Seol será en verdad un simple sepulcro? ¿Por qué? Porque te dice que la palabra Seol es la tumba. Esto es lo que creen los testigos de Jehová, entre tantas otras religiones, también en el judaísmo se cree eso. Pero vamos a ver qué nos dicen las escrituras a nosotros, a ver si en verdad esto es así o no es así. Seol, ¿será la tumba, el cementerio, un sepulcro, un pozo donde se tira un cadáver y se tapa? ¿Eso es simplemente Seol? Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Dice así: Seol no es el sepulcro. ¿Por qué estamos afirmando esto? Vamos a ver qué dicen las escrituras. Dice así: la lengua hebrea tiene una palabra común que significa claramente sepulcro. Es la palabra kever. Esa es la palabra para decir sepulcro en el hebreo. Vamos a encontrar esta palabra en Génesis capítulo 50, verso 5. Dice así: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Kever, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Es la palabra kever, es la palabra sepulcro, no la palabra Seol para sepulcro. Seol es otra cosa. Si quieres decir sepulcro, es kever, no es la palabra Seol.
Vamos a ver otros fundamentos más. Dice, Seol nunca se usa en plural, porque sabemos que hay muchos sepulcros, muchas tumbas, ¿no? Uno dice sepulcros. Ahora, nunca hay Seoles. En las escrituras jamás aparece la palabra Seoles, como que hay muchos Seoles, muchos lugares de tumba, supuestamente, ¿no? Nunca se encuentra en las escrituras, pero sí se encuentra Keber como plural, pero Seol nunca se encuentra como plural. Seol es un solo lugar y Keber son muchos lugares, porque se refiere a la tumba. Vamos a ver qué dice las escrituras. Si la palabra significara sepulcro, esperaríamos que se usara en plural. Por ejemplo, dice así la escritura en Éxodo capítulo 14 verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros? Fíjense, sepulcros en plural, Keber. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Vamos a un comentario que dice, pero la palabra Seol nunca se usa de esa manera. Keber se usa en plural 29 veces en las escrituras. Vamos a ver otro fundamento más para saber que Seol no es el sepulcro. Cuando se usa Seol, nunca se dice que el cuerpo va allí. Nunca se dice. Vamos a ver el comentario. Si la palabra significara sepulcro, esperaríamos que estaría asociada con un cuerpo muerto, o con un cadáver, o con huesos. Ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 14 dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. O sea, en el sepulcro, en Keber, se asocia con huesos, con un cuerpo muerto, con huesos. Eso es muy interesante porque se asocia con huesos. Es decir, Keber realmente es el sepulcro, el pozo que se cava para tirar un cuerpo muerto, el cual se tapa después. Es Keber, porque allí están los huesos, en el Keber, no en el Seol. Huesos en el Seol no hay en las escrituras ningún versículo que nos diga eso. Vamos a seguir leyendo el versículo. Dice, hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Comentario, se dice 37 veces que el cuerpo va al Keber. Nunca se dice que el cuerpo va al Seol. Vamos a otro fundamento más. Nunca se dice que el Seol se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. Comentario, si la palabra significara sepulcro, esperaríamos que se describiera como que se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. Ejemplo, Génesis 50, verso 5. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Allí está Keber. Hay una tumba en la tierra de Canaán. Ahí está, pero nunca se dice en la tierra de Benjamín, donde está el Seol. No se dice en las escrituras así. Pero sí vemos que Keber se encuentra en una región, en un lugar. Vamos a un comentario que dice, este fue un sepulcro que fue cavado en la superficie de la tierra, lo suficientemente profundo como para que quepa un cuerpo. Se dice que el Keber está ubicado en o cerca de la superficie de la tierra 32 veces. Seol nunca se usa de esta manera. Conclusión hasta ahora. Número 1. La palabra Seol es la misma palabra Hades. Recuerden, la misma palabra. Seol en el hebreo, Hades en el griego. Es la misma palabra. Seol no tiene nada que ver con la tumba o sepulcro. No tiene nada que ver. Si sería un sepulcro, se habría utilizado la palabra Seol haciendo referencia a huesos en él. Y no hay huesos en él. Pero sí hay huesos en el sepulcro Keber. Ahí sí hay huesos. Punto número 3. La Biblia tiene una palabra apropiada para tumba o sepulcro. Y es la palabra Keber. Esto hasta ahora, ¿sí? Vamos a continuar. Seol es un lugar para creyentes y incrédulos. Ambos van a ese mismo lugar. Ya hemos sacado de la cabeza la idea de que Seol es un sepulcro. Seol es otra cosa. Es un lugar donde van los creyentes y los incrédulos también. En Eclesiastés capítulo 9 verso 1 al 3 dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas,
para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Verso 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. ¿Qué les ocurre? Ahora vamos a ver. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Sigamos viendo, continúa el versículo, a los muertos, verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Dónde es puesta en olvido? En la tierra. En la tierra. Este versículo se utiliza como para decir, viste que los hombres mueren y su alma no tiene más conocimiento, no está consciente, sino que duermen. Así se cree, hay posturas doctrinales de esta forma. Pero el versículo está hablando de que no hay más sabiduría o conocimiento de él en la tierra. Ya no puede hacer más nada porque murió, fue a la tumba. Entonces no hay más nada, ya no puede él tener pensamientos ni nada, porque ya no está más en la tierra para planear irse de vacaciones, o planear enriquecerse más, o planear casarse. No hay más ya memoria de él en la tierra. No después de la muerte, no, está hablando de la tierra, entre los vivos. No hay más memoria de él entre los vivos. Ella no puede tener parte entre los vivos, porque murió. Otra vez vuelvo a leer verso 5. Porque los que viven saben que han de morir. Están vivos y saben que van a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ya no pueden más, ya no puede amar más, porque ya no está más entre los vivos en la tierra, no está más. Pero ¿dónde estará ahora? Ahora vamos a ver dónde estará. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí está, es lo que estoy afirmando, que se está hablando en el contexto, que ya no tiene más él memoria entre los vivos. Pero tendrá memoria cuando su alma sale de su cuerpo. ¿Seguirá consciente en la tierra? Sabemos que ya no, pero ¿seguirá a otro lado? ¿Seguirá al Seol? El Seol no es el sepulcro, ya lo vimos. Ahí seguirá consciente. Vamos a ver qué dice las escrituras, que eso es lo que importa acá. Dice que no tendrá más parte debajo del sol. Verso 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tu tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En ese lugar, en el Seol, ya no puedes planear más nada. Tú ya no puedes hacer ninguna obra más, sino que estás en un lugar donde te tienen encarcelado para un juicio final. Ya no puedes casarte en el Seol, ya no puedes comer en el Seol, irte de vacaciones en el Seol, ya no puedes compartir más con tu familia en el Seol, ya no puedes estudiar más, porque estás en el Seol ahora. En el Seol van los buenos y los malos. Esto lo dice Eclesiastés, capítulo 9. Justos y pecadores van al Seol. Sigamos viendo qué dice la palabra. Jacob, hombre de fe y creyente. Alguno dirá, Jacob cuando murió se fue al cielo. No, Jacob no se fue al cielo. Dice la escritura así. Él sabía este conocimiento. Él sabía que él iba a ir al Seol. Dice así en Génesis capítulo 42, verso 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él era creyente
Con la teología que se cree de que el creyente va al cielo y el pecador va al infierno, debería haber dicho Jacob: harán descender mis canas al cielo. En sí no iría a descender, iría a ascender. Harán ascender mis canas al cielo. Pero no, él dijo: harán ascender mis canas con dolor al cielo. Él sabía que iba para un lugar que está para abajo, no para arriba. Y no es el sepulcro. ¿Qué es entonces? ¿Qué es y cómo es? ¿Por qué van los buenos y los malos a ese lugar? Vamos a la siguiente pantalla. Dice: el Seol no es un lugar espiritual, invisible, sino un lugar físico. El Número, capítulo 16, verso 33 dice: y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Gente con cuerpo, gente que no había experimentado la muerte, descendió vivo a ese lugar. Hay una imagen que te ilustra cómo sería esto. El Seol está en el medio de la tierra. Ahí se encuentra el Seol. Dice que descendieron vivos a ese lugar. Hay un comentario acá. Dice: el Seol puede recibir cuerpos físicos como cuerpos espirituales. Cuando digo cuerpos espirituales me estoy refiriendo al alma, al espíritu. Y cuerpo físico al cuerpo terrenal que tenemos. El Seol lo puede hacer, porque acá en las escrituras dice que personas descendieron vivos a ese lugar. Estando en ese lugar los cuerpos vivos automáticamente murieron después por falta de oxígeno. Y ahí se quedó su cuerpo espiritual. El cuerpo físico se habrá desintegrado y quedó el cuerpo espiritual en el Seol. Vamos a continuar. Dice: las almas, igual espíritus, que es indistinto, siguen vivas en el Seol. En Salmos, capítulo 16, verso 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice así: el Seol tiene 4 grandes lugares, según el libro de Enoc. Y es acá cuando vamos a ver un poco más, vamos a descubrir un poco más de cómo es el Seol. El libro de Enoc, ya lo he dicho varias veces en muchos programas, no entró en las escrituras por error de los que eligieron los libros, ¿sí? Porque no es que Dios dijo que entre Isaías, que entre Jeremías, este no lo quiero, como los mandamientos, ¿no? Que Dios dio los 10 mandamientos. No fue así. A los libros lo eligieron los hombres, y los hombres no son perfectos, tienen errores, tienen fallas. Cometieron un error en no haber involucrado el libro de Enoc. El libro de Enoc no contradice en absoluto las escrituras, es más, tiene autoridad porque fue citado por los apóstoles, fue citado por Cristo y fue citado por Judas. Eso es lo que la Biblia muestra. Por lo cual en aquellos tiempos se utilizaba el libro de Enoc como escritura, como un libro inspirado por Dios. Con lo que te muestra el libro de Enoc vas a entender un poco más de los dichos de Cristo en cierto momento. Ahora vamos a llegar a un dicho de Cristo y vamos a ver cómo tiene sentido con esto que dice el libro de Enoc. Fíjense lo que este libro revela. En el libro de Enoc, capítulo 22, verso 1 al 6, dice así el libro de Enoc: desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había ahí 4 pozos profundos, y anchos y muy lisos. 4 pozos profundos y muy lisos, ¿sí? No dice en este lugar que es el Seol, no lo dice. Pero en las escrituras vamos a ver algo revelador. Cristo reveló algo increíble. Vamos a seguir leyendo acá. Y dije: qué lisos son estos huecos, y qué profundos y oscuros se ven. En ese momento, Rafael, el vigilante, el santo que estaba conmigo, me respondió diciendo: estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito: que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse, y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel. Cuando la persona muere, va a este lugar, se reúnen ahí, buenos y malos, van a este sitio. Verso 4 dice: y están hechos para tal cosa, hasta el día en que sean juzgados
hasta el momento del gran juicio que se les hará el último día. Verso 5. Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo que estaba conmigo: ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, el alma que salió de Abel, del cuerpo de Abel. Y está en este lugar grande que tiene 4 grandes pozos, cavidades, 4. Y ahí está el espíritu de Abel. Abel era bueno. Abel debería estar en el cielo, no. Abel está en este lugar, no está en el cielo, está en este lugar. Dice: a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Entonces pregunté, observando todos los pozos: ¿por qué están separados unos de otros? Tenemos un detalle: están separados los pozos. ¿Por qué están separados? Hay como una división. Si son 4 pozos, recuerden que eran 4 pozos, entonces hay 3 divisiones. Haz un ejercicio, pon 4 dedos levantados en tu mano y fíjate cuántas separaciones tenés. Tenés una separación, 2 separaciones, 3 separaciones. ¿Sí? Son 3 separaciones para que estén separados los dedos. En este caso, estén separados los pozos. Vamos a seguir leyendo. Dice: me respondió diciendo: ¿esos tres qué? Esos 3 separaciones. Recuerden que decía: ¿por qué están separados? Y él dice, el ángel le responde, me respondió diciendo: esas 3 separaciones, son 3, han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. 3 separaciones para que cada pozo esté separado de uno del otro. Dice así: así una división ha sido hecha para los espíritus de los justos. ¡Wow! Hay justos en ese lugar. Ahí está Abel. Ahí están todos los creyentes que han partido. Todos. Jacob sabía que iba a ir a ese lugar. Era del conocimiento de sus tiempos. Jacob sabía que iba a ir a ese lugar. Por eso que dijo: no, van a hacer descender mis canas al Seol. Yo voy a ir al Seol, a ese lugar, pero voy a estar del lado de los buenos. Porque son 4 lugares que hay ahí en ese lugar. Decía: así una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Primer pozo, el de los justos, ¿sí? Acá tenemos el primer pozo. Esto está en paréntesis, lo he agregado yo para que se den cuenta qué función tiene cada pozo. El primer pozo es para los justos y ahí brota una fuente de agua viva, ¿sí? Es un lugar hermoso, un lugar de paz, un lugar de alegría, de felicidad. Verso 10 dice: y así ha sido hecha esta para los pecadores, cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. ¿Recuerdan a alguna persona que se ha portado muy mal y que nunca recibió un castigo en esta vida? Murió y nunca recibió un castigo en esta vida. Dice las escrituras que hay un lugar, hay un pozo para ellos, donde van a ir los que no recibieron juicio estando en esta vida, sino que murieron de una enfermedad, o murieron de viejo, murieron por algún accidente, pero nunca recibieron el castigo por lo malo que hicieron. Y este es el segundo pozo. Tenemos un pozo para los justos, ahora tenemos un pozo para los injustos que no recibieron juicio en vida. Vamos a ver los otros que faltan. Dice: aquí sus espíritus serán colocados. El pozo segundo, ¿no? Donde van los injustos que no recibieron castigo en vida. Dice: ahí serán colocados sus espíritus, sus almas. Serán colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre, quienes merecen tal retribución por su alma o por su espíritu. Verso 12. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. Este es el tercer pozo. Es para los justos que fueron asesinados, como en el caso de Abel. Abel gritaba de este tercer pozo. Hay un pozo para los justos y hay un pozo para los justos que fueron mártires, para los justos que fueron asesinados. Están en ese lugar.
los misioneros que han muerto por predicar la palabra, que lo han matado por predicar la palabra, que lo han asesinado, están en este tercer pozo. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2 para los justos y hasta ahora 1 para los pecadores. Vamos a ver qué más dice el verso 13. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos sino pecadores. Y este es el cuarto pozo, es el de los injustos. Tenemos 4 pozos, 2 para los justos, 2 para los injustos. Justos que murieron por causas naturales, un pozo. Justos que murieron por asesinato, porque los mataron, un pozo para ellos. Pecadores que fueron muy malos en la tierra y no recibieron su castigo estando en vida, hay un pozo para ellos. Y otro pozo para los pecadores que sí recibieron su castigo en la tierra y murieron. ¿Qué más tenemos en el verso 14? Dice, para todos los transgresores y los cómplices de las transgresiones, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, saldrán de ahí, y van a ser castigados allí, van a salir de ahí para ser castigados en otro lugar. Pero no serán resucitados desde allí. Entonces bendije al Señor de majestad y dije, bendito sea el juicio de justicia y bendito sea el Señor de majestad y justicia, que es el Señor del mundo. Ahora tenemos un poco más de información, un poco más de conocimiento de lo que es el Seol, el lugar donde van los muertos, el lugar donde van las almas. El Seol es un lugar que recibe las almas de los muertos en la tierra y están conscientes porque gritan. Abel grita pidiendo justicia. Está consciente, no duerme, como muchos creen, como cree la iglesia testigo de Jehová que tiene esa doctrina, sino que está vivo. Están vivos en este lugar. Vamos a ver qué más tenemos en este maravilloso estudio, que se está poniendo muy interesante. Dice así, los justos serán redimidos desde el Seol. Oseas, capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. A compasión será escondida de mi vista. Los justos serán resucitados desde el Seol, desde el Hades, desde el Seol, es lo mismo. Serán resucitados del primer pozo y del tercer pozo. Recuerden, primer pozo de los justos y el tercer pozo era el de los justos que fueron asesinados. Desde ahí serán resucitados. Dice así, este conocimiento lo sabían en el primer siglo. Fíjense lo que Cristo cuenta. Con esta historia que Cristo cuenta, hay muchas posturas. Unos dicen que es una parábola, que no es algo real. Otros dicen que esto es real. Obviamente el que dice que no es real esta parábola o esta historia que Cristo dice, son aquellos que dicen que el alma no está consciente después que muere, sino que queda dormida. Pero los que creen que hay vida después de la muerte, que se va el alma a otro lado, a un lugar de espera, creen que esta historia es literal, que en verdad Jesús cuenta una historia real. Y ya con el conocimiento que tenemos del libro de Enoc, esta historia, vamos a darnos cuenta que es real. Es la única historia que tiene nombre, que Jesús le pone un nombre a los participantes. Le dice Lázaro. Fíjese que dice así en Lucas capítulo 16, versos 19 al 24. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el primer pozo, el de los justos. Ese es el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el Seol, esto ocurría en el Seol. Si el Seol fuese una simple tumba, no podría ocurrir lo que va a ocurrir ahora, que ellos empiezan a tener un diálogo, porque si no en los cementerios se escucharían las voces, ¿no? Esto es el Seol, el lugar que nombra Enoc, que revela el libro de Enoc. Dice, y en el Hades, en el Seol, alzó sus ojos, y estando en tormentos, el rico estaba en uno de los pozos. De los 4 pozos que hay en el Seol, estaba en uno, el de los malos, y Lázaro estaba el de los justos. Y ahí se intercambiaban palabras, porque hay una división que separa los pozos, y se pueden llegar a ver ellos. Fíjense que dice,
Y alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba Abraham en ese lugar, están todos los justos, los creyentes. Está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Josué. Están todos en ese lugar. Está el profeta Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, están todos ahí. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tu alma varón, tu alma mujer, que va a salir en el momento de tu muerte, tiene necesidad de tomar agua, tiene necesidad de comer, siente dolor, siente sufrimiento, no es que te vas a dormir. Por eso te tienes que portar bien estando en vida y buscar de Dios estando en vida, porque después va a ser tarde. Te vas a ir a un destino, a un futuro de sufrimiento en el Seol, en este lugar de tormento para los malos. Dice que estaba atormentado en llama. Hay llamas de fuego en el Seol, en el lugar de los malos, y hay un río de agua viva en el lugar de los buenos. Lo habíamos visto en el libro de Enoc. ¿Qué más dice esta historia de Cristo? Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisierais pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Y esto está en el libro de Enoc. El libro de Enoc, capítulo 22, verso 8, dice, entonces pregunté, observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Ahí está. Cristo tenía el libro de Enoc como inspirado por el Espíritu. Cristo leía, ciertas afirmaciones o dichos de Cristo fueron sacados literalmente del libro de Enoc. El libro de Enoc en los tiempos del primer siglo se consideraba escritura. Fue un gran error sacar este libro del canon, no haberlo agregado. El libro de Enoc revela lo que pasó en Génesis 6, de los gigantes, que los ángeles tuvieron intimidad sexual con las mujeres y surgieron los gigantes. Ahí está el inicio de los gigantes que peleaba David. Ahí está, lo revela el libro de Enoc. El libro de Enoc llena las lagunas que hay en las escrituras por no haber incluido el libro de Enoc en el canon. Cristo conocía lo que decía el libro de Enoc, por lo cual Cristo cuenta realmente lo que va a ocurrir después de la muerte. Y esto no es una parábola, algo simbólico, no, esto es literal. Esto es literal, es una historia real que Cristo cuenta. Verso 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué revelación, ¿no? El Seol, un lugar de tormento para los malos y un lugar de paz y sosiego para los buenos. ¿Qué más tenemos en este estudio? Saúl y la divina de Endor. ¿Por qué vamos a ver esta historia? Esta historia te deja una revelación increíble, solamente que a veces leemos la escritura y pasamos por alto detalles. Y ahora con el conocimiento que tenemos ya de lo que es el Seol y lo que ocurre después de la muerte, ahora vamos a entender y vamos a ver estas escenas en esta historia. Es un poco larga, pero vale la pena leerla. Dice así en 1 Samuel capítulo 28 verso 3 al 12, dice así, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Suneb, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él les dijo,
yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Pero si Samuel era un profeta de Dios, estaba en los cielos, no abajo. Pero acá dice, y me hagas subir, no descender, sino subir desde abajo. No me digas que Saúl sabía que estaba en el Seol. Claro que sabía que estaba en el Seol. Es el conocimiento de la época. Pasa que tú no sabes esto porque tú ignoras el libro de Enoc. Dice así, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Claro, esta mujer ni sabía que era Saúl porque él se había cambiado la vestimenta y fue de noche. Dice el verso 10, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿De dónde? De la tierra, no de los cielos. Acá también hay una postura doctrinal que dice que esto era mentira de los demonios, que eran demonios, que en verdad no era Samuel, era un demonio. No. Con el conocimiento que tenemos del libro de Enoc, esto tiene mucho sentido. Dice así, que suben de la tierra. Y él les dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? La palabra venir es la palabra Alá, y la palabra Alá significa ascender, ascender. Lo tradujeron de la Reina Valera como venir. Lo más correcto era habían puesto, ¿por qué me has inquietado haciéndome ascender? Porque lo hizo subir. Estaba abajo Samuel, estaba en el Seol Samuel, en el lugar de los justos. Dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, con Samuel. ¿Por qué con Samuel? Porque en el Seol hay 4 cavidades, hay 4 pozos, son 2 para los justos y 2 para los injustos. Y Saúl con sus hijos, y me animo a decir que Jonatán fue al lugar de los justos, pero Saúl con sus otros hijos incrédulos fueron al lugar de los malos. Terminemos el texto, dice, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Más revelación. La Biblia empieza a armonizar con este conocimiento que tenemos de lo que es el Seol. ¿Qué más tenemos? Claman a gran voz los justos desde el Seol. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El pozo de los que fueron asesinados era el 3er pozo de los justos. Dice, y de ahí clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Así como clamaba Abel en el libro de Enoc, que se quejaba y lo acusaba a Caín. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El libro de Enoc decía así en el capítulo 22, verso 5 al 7, vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube
hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Cobra sentido los versículos de Apocalipsis ahora. Todo aquel que cree que uno cuando muere deja de existir tiene un conflicto con el Apocalipsis, porque Apocalipsis dice que las almas están llamando y están gritando y acusando. Conclusión hasta ahora. Tenemos número 1, Seol es un lugar para buenos y malos. Número 2, Seol es un lugar físico donde cuerpos físicos pueden entrar. Número 3, las almas siguen vivas en el Seol. Número 4, en el Seol hay 4 grandes lugares. Número 5, hay 2 para los malos y 2 para los buenos. Número 6, en el de los creyentes hay paz y alegría, más en el de los incrédulos castigo y sufrimiento. Número 7, claman los justos desde el Seol esperando justicia. ¿Qué más tenemos ahora? Dice: Jesús no bajó al infierno sino al Seol. En el libro de los Hechos capítulo 2 verso 27 al 32 dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades era el Seol, no el infierno. El infierno es otra cosa. La palabra para infierno en el griego es Gehenna, más la palabra para Seol en el griego es Hades. No es lo mismo, infierno y Hades no es lo mismo. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. El alma de Cristo no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cristo no fue al infierno, Cristo fue al Seol, al lugar donde están los 4 pozos. En Hechos capítulo 13 verso 36 dice: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Tenemos más fundamento que demuestra que Cristo no fue al infierno. Cristo fue al Seol, al Hades, al lugar de los 4 pozos, donde van todos los seres que mueren, los seres vivos que mueren. Las almas de cada uno de ellos van a esos lugares. Según sus obras, estarán en un pozo o en otro pozo. Efesios capítulo 4 verso 9 dice: y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí fue Cristo. En Mateo capítulo 12 verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches estuvo Cristo en el Seol. Ahora vamos a ver qué dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 19. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a las almas encarceladas. Y fíjense que la versión Peshita aramea, que es muy antigua, fíjense cómo traduce el texto. Dice: y predicó a las almas. Fíjense que acá dice espíritu y en la Peshita dice almas, porque es indistinto. Dice: y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Cristo fue al Hades, que es igual al Seol. La Peshita lo pone en hebreo acá, pero podrían haber puesto en griego. Dice: predicó a las almas encarceladas en el Hades. Fue a ese lugar y declaró victoria a todos los justos que habían partido siglos atrás, como Abraham. Declaró victoria, se mostró ante todas las personas que esperaban al Mesías y no lo pudieron ver. Murieron creyendo que iba a venir un Salvador. Y Cristo, cuando murió en la cruz y venció, fue y declaró victoria ante ellos. Y les quitó a los espíritus, a Satanás, la llave del Seol. Ahora ellos iban a resucitar de ahí, iban a salir de ahí. Están en un lugar de paz, pero van a salir de ese lugar para reinar
juntamente con su Salvador. Dice así: Dios llama el estado de muerte del hombre un dormir, porque pronto van a resucitar del Seol, algunos para salvación y otros para condenación. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos resurrecciones, uno para los justos y otra para los injustos. Los justos van a resucitar primero, y en la segunda resurrección son para la condenación ya. Dice que la segunda muerte, que es la segunda resurrección, no va a tener autoridad sobre los justos. En Juan, capítulo 5, verso 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos capítulo 13, verso 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fíjense que le dice un dormir, porque ellos están conscientes, no es que están en la nada, van a resucitar, no dejaron de existir. Tus parientes que han fallecido o personas que han fallecido no dejaron de existir, siguen existiendo y están en ese lugar de espera. En Job capítulo 14 verso 10 al 12 dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Mateo capítulo 9 verso 24, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Juan capítulo 11 verso 11, dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dice así: los creyentes muertos serán resucitados del Seol, y los vivos serán arrebatados después de la gran tribulación. Vamos a ver qué dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Del Seol saldrán todos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mateo capítulo 24 versos 29 al 31 dice: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, no hay rapto sin antes pasar por tribulación. Pasaremos la tribulación, todos pasaremos la tribulación. En el Apocalipsis hay momentos que el Apocalipsis dice: y acá está la paciencia de los santos. Hay santos, hay creyentes en la persecución de la gran tribulación. El anticristo va a perseguir a la iglesia, a los que guardan los mandamientos y guardan el testimonio de Jesús. Va a perseguir a la iglesia. Pasaremos tribulación. No hay este rapto antes de la tribulación. La tribulación nos da paciencia. No es mala la tribulación. Dice Mateo 24, verso 29 al 31, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está el rapto, pero es después de la tribulación. Después del milenio irán los malos al lago de fuego y azufre. Dice así en Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis capítulo 20, verso 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los pecadores. Primero resucitamos los justos,
reinamos 1000 años con Cristo y después resucitan los pecadores. Si recuerdan bien, era el pozo número 2 y el pozo número 4. Ahí están los malos, van a resucitar recién después de 1000 años. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los justos fue la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice así: el Seol será lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 15 dice: y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, es decir, el Seol, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, este lugar que está en el centro de la tierra, fue lanzado. Los 4 pozos fueron lanzados. Dice: esta es la muerte segunda, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos la cronología de lo que sucede, de cómo van las etapas. Tenemos muerte física, después de ahí van al Seol, depende de la obra que haya hecho, esta persona irá al pozo seleccionado, ¿no? Después tenemos la gran tribulación, después tenemos resurrección de los creyentes muertos y rapto de los creyentes vivos. Ahí está la resurrección de los justos desde el Seol, quedará vacío. El pozo número 1 y el pozo número 3 quedarán vacíos. Después viene la segunda venida de Cristo y el reinado milenial. Reinamos con Cristo 1000 años. Después tenemos la resurrección de los incrédulos muertos. Salen de ahí, del pozo número 2 y del pozo número 4. Salen de ahí los injustos y son juzgados en el gran juicio del gran trono blanco. Son juzgados por Cristo. Y desde ahí tenemos tierra nueva y infierno. Ahora quizá alguno dice: no, lago de fuego y azufre. Vamos a ver en el siguiente estudio que viene, vamos a ver si infierno es igual al lago de fuego y azufre o son dos cosas distintas. Ya sabemos que Hades no tiene nada que ver con infierno y nada que ver con lago de fuego y azufre. Ahora vamos a ver qué pasa con infierno y lago de fuego. Tierra nueva y cielo nuevo para los buenos y la condenación eterna para los malos. Es decir, están sufriendo en el Seol, porque hay llamas en ese lugar, lo vimos en la historia que contó Cristo, pero eso no es nada de lo que les espera a ellos. Es como que están en la comisaría ahí. Es decir, ya están sabiendo que van a ser condenados, que van al penal. Están en la comisaría sufriendo y ahora van al penal. Están en el Seol sufriendo los malos y ahora van al lago de fuego y azufre. Hasta ahora la conclusión final ya sería esta. Número 1, la palabra Seol es la misma palabra Hades. Número 2, Seol no tiene nada que ver con la tumba o sepulcro. Número 3, la Biblia tiene una palabra apropiada para tumba o sepulcro y es la palabra kever. Número 4, Seol es un lugar para buenos y malos. Número 5, Seol es un lugar físico donde cuerpos físicos pueden entrar. Número 6, las almas siguen vivas en el Seol. Número 7, en el Seol hay 4 grandes lugares. Número 8, hay 2 para los malos y 2 para los buenos. Número 9, en el de los creyentes hay paz y alegría, más el de los incrédulos, castigo y sufrimiento. Número 10, claman los justos desde el Seol, esperando justicia. Número 11, Jesús no bajó al infierno, sino al Seol. Número 12, desde el Seol resucitarán primeros los buenos. Número 13, después del milenio, los incrédulos resucitarán del Seol para ser juzgados e irán al lago de fuego y azufre. Número 14, el Seol será lanzado al lago de fuego y azufre. Largo el estudio, pero se tocaron todos los puntos. Aquel que no sabía, que tenía confusiones con esto del infierno, de Seol, qué es esto, qué es aquello, en este estudio hemos tratado de aclararte y de enseñarte realmente lo que las escrituras enseñan al respecto. Esto es lo que la Biblia enseña, esta es la sana doctrina. Hubo muchos versículos que se iluminaron. Esa es la revelación de Dios, la revelación del Padre cuando tú quieres adquirir sabiduría, adquirir conocimiento verdadero.
sin venir con posturas previas, sin venir con tus propias doctrinas, sino venir con una mente abierta. Cuando tú vienes con una mente abierta, directamente a aprender como un niño, Dios te revela los misterios. Así que hasta acá el programa del día de hoy. Se hizo largo, pero fue un estudio muy rico. Yo te animo a que lo puedas compartir a otro, que le puedas mostrar esto y que le digas, wow, cómo cobró sentido lo que dijo Cristo con el libro de Enoc, cómo cobró sentido muchas cosas. La historia de Samuel y Saúl es increíble. Es increíble, era realmente Samuel que había venido del Seol. Dios le permitió a Samuel salir de ahí y visitarlo a Saúl. Dios le permitió, fue algo maravilloso e increíble. Hemos tumbado algunas creencias que son erradas, como esto de que no era Samuel, era un demonio. No, era realmente Samuel, vino de ahí. ¿Por qué dicen que es un demonio? Porque ellos piensan que si vino de abajo, los demonios están de abajo. Tienen la doctrina errada, tienen el conocimiento fallado. No estudiaron bien las escrituras a profundidad. Esta sección es una sección para gente que realmente quiere profundizar en las escrituras. Si tú no quieres profundizar, si a vos te parece esto mucho conocimiento, te animo a que vayas a enseñanza bíblica básica. Ahí vas a dar tus primeros pasos. Y si quieres arrancar recién ahora, estás arrancando, o conoces a un pariente que no conoce de Cristo, no le compartas esto. Le puedes compartir las palabras de salvación, de fe y milagros. Hay palabras en otro canal de fe, salvación y milagros, palabras de evangelización. Lo puedes compartir eso, después pueden pasar por la doctrina básica y después entrar a la doctrina profunda. Estos ya son aguas profundas. Así que le vamos a dar hasta acá para no seguirnos extendiendo, porque el programa se los hizo ya largo. Te voy a dejar el número de la radio para que te puedas comunicar. El número de la radio es 11 62 13 55 30. Vamos otra vez. 11 62 13 55 30. También puedes encontrar los contenidos por la página de Facebook MEB Exhorta. Los puedes buscar por ahí. Hasta acá el programa del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha bendición, ¿sí? Y compártelo y dale me gusta, suscríbete al canal para ver los siguientes estudios bíblicos que vamos a seguir subiendo, porque hay muchas cosas, hay muchos temas que tocar. ¿Sí? Así que te animo a que te puedas suscribir y que puedas compartir, dale me gusta, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los contenidos y seas uno de los primeros que lo pueda ver, ¿sí? Que lo pueda ver. Esto es para que YouTube pueda recomendar los programas en primeras planas, ¿sí? Que sean los primeros programas que salten a la hora de poner cierto título en YouTube, y esto pueda crecer más y pueda llegar a otras personas y pueda ser de más bendición. Sí, los programas radiales. Es para eso. No es para fama. No queremos fama en el ministerio Esperanza para tu vida. Para nada. Toda la gloria, la honra, la alabanza sea para nuestro Dios. Así que hasta acá. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente programa. Acuérdense que viene la tercera parte de esta serie. ¿Qué pasa después de la muerte? Dios te bendiga.